la pasada audiencia general de los miércoles en el Vaticano, el Papa ha hablado de una forma especial e intensa del demonio. No es la primera vez que lo hace. El Papa está convencido de la existencia del demonio y una y otra vez nos advierte del peligro que representa acercarse a él y de los siniestras y malvadas de sus actuaciones. Hay que recordar que poco después de ser elegido, junto con el Papa emérito Benedicto XVI, bendijeron una estatua de San Miguel Arcángel en los jardines vaticanos y le pidieron a este santo arcángel que protegiera a la Iglesia de las asechanzas del enemigo. En esta ocasión, en esta audiencia de los miércoles, el Papa se ha referido al peligro que representa creer que el demonio no existe. Ha dicho que es la mayor victoria de este enemigo, porque al creer que no existe, él puede actuar más fácilmente en la oscuridad. El demonio existe, el demonio hace su labor y el Papa se ha referido también en esta labor del demonio a la relación con la pornografía. No es una cosa cualquiera, no es un pecado cualquiera, no es una adicción cualquiera. La pornografía es hoy un problema gravísimo a nivel mundial. Un estudio de Save the Children referido a España dice, es antiguo, del año 2020, dice que los adolescentes se inician en la pornografía como término medio a los 12 años y que 7 de cada 10 adolescentes, 7 de cada 10 en España, es decir, hasta la edad de 18 años, son adictos a la pornografía. La pornografía mueve en el mundo una cantidad ingente de dinero. Hay más de 500 millones de webs, de páginas web, dedicadas a la pornografía. Y tan solo en Estados Unidos, y son datos también antiguos, esas páginas web que cobran, luego están las que son gratuitas, las que cobran mueven más de 2.500 millones de dólares al año. Es un problema gravísimo que afecta a las familias, que afecta a los jóvenes y también a los adultos y que influye mucho en no crear familia o en romper la familia. El Papa ha advertido de la relación del demonio con la pornografía y creo que merece la pena destacar sus palabras porque es para preocuparse. Además, es que es un pecado contra el sexto mandamiento, es una adicción, genera los mismos síntomas que cualquier otra adicción en el cerebro, genera dopaminas, que es lo que la hace adictiva. Pero es que es también un pecado mortal contra el sexto, contra el noveno mandamiento. Por eso el demonio se sirve de la pornografía para esclavizarnos, para robarnos la libertad. Naturalmente que no actúa el demonio solo a través de la pornografía, aunque es un pecado y es un problema muy grave. Actúa, por ejemplo, a través de la guerra. El Papa se ha referido a la guerra. Se refirió a la guerra, en este caso concreto, a la guerra en Oriente Medio, en la audiencia, y después ha vuelto a ello cuando ha llegado a Luxemburgo, en la visita que está haciendo en estos momentos, tanto en Luxemburgo, que ya la ha hecho, es un país muy pequeño, como en Bélgica, donde se encuentra en este momento. El demonio también está relacionado con la guerra, porque el objetivo del demonio es la destrucción del ser humano. El Papa ha advertido del peligro de la guerra. Son muchas las veces que ha dicho que nos encontramos ya en la Tercera Guerra Mundial, aunque sea una guerra mundial por fascículos, por partes, teniendo escenarios diferentes. Pero la situación en Ucrania, tan cerca de nosotros porque está en la misma Europa, la situación en Oriente Medio, tanto la cuestión de los palestinos en Gaza como ahora la cuestión del Líbano, ponen al mundo al borde de una catastrófica guerra mundial, incluso una guerra mundial que utilizara
armas nucleares. Por eso hay que rezar por la guerra, hay que rezar por la paz, una y otra vez. Rezar por la paz no significa ponerse en un bando o en otro, significa ser conscientes de que la guerra es un mal y significa también lo que han dicho todos los papas que se han visto envueltos durante su pontificado en un conflicto, significa que con la guerra difícilmente se solucionan las cosas. Hay que rezar por la paz y hay que rezar para que en esos casos donde la guerra está sangrando a tantas poblaciones, se llegue a una paz justa, a una paz conveniente para ambas partes, a un acuerdo digno y justo. Hay que rezar por la paz. No podemos olvidar, si hablamos de la guerra, otras situaciones que son terribles. Me refiero a las dictaduras. Y de una forma particular a la de Venezuela y a la de Nicaragua, porque es otra forma de guerra, es otra forma de violencia, aparte de que implica, en ambos casos, personas inocentes encarceladas y que están sufriendo torturas. Pero también implica una masiva huida de personas de esos países que salen en busca de libertad y de un futuro económico mejor. Son millones los que se han visto forzados a emigrar de Venezuela y de Nicaragua. Son millones. Por eso, cuando se habla de la inmigración, incluso cuando se habla de un cierto derecho a emigrar, hay que hablar de que hay un derecho a no emigrar. Hay un derecho a quedarse en el propio país. Y cuando se habla de acoger a los inmigrantes, hay que plantearlo desde una perspectiva de generosidad y también de sensatez. Pero hay que ir a las causas de esa inmigración. ¿Por qué tantos millones de personas tienen que dejar sus países de origen? Si no se resuelven las causas, no se encontrará una solución justa para ese problema que hoy es ciertamente un problema grave a nivel mundial, aunque afecte más a unos países que a otros. Por último, algo más sobre la visita del Papa en Luxemburgo. Como digo, ya he estado y lo más destacado fue la petición por la paz y la petición para acoger generosamente a los inmigrantes. Pero en cambio, en Bélgica, donde se encuentra en este momento, ha ido allí porque se cumple el 6º centenario de la Universidad de Lovaina, una de las clásicas, antiguas universidades europeas. Pero en sus primeros actos lo que se ha encontrado, como estaba previsto, es con la realidad de una iglesia que está sumergida en una profundísima crisis. La iglesia de Bélgica es una iglesia polarizada hacia el sector liberal y creo incluso que tan liberal, si no más, que puede serlo la iglesia alemana. Porque aún en la iglesia alemana hay un núcleo de resistencia con unos cuantos obispos y fieles que quieren seguir siendo católicos en el pleno sentido de la palabra, fieles a Dios nuestro Señor y a las enseñanzas dogmáticas de la iglesia. La situación en Bélgica es, desde ese punto de vista, muy grave. Pero es que además arrastra un pasado reciente que ha sumido a esa iglesia en la vergüenza y en el desprestigio. Son dos puntos especialmente graves: los abusos de menores que han salpicado directamente a un obispo al menos y a otro cardenal por haber de alguna manera cubierto ese acto pecaminoso y delictivo. Pero además está la cuestión de las adopciones forzadas. Es verdad que son situaciones antiguas, pero de otra época, pero muchas mujeres solteras, embarazadas, por motivos diferentes, a veces por violaciones y otras por relaciones consentidas, se encontraron acogidas en instituciones de la Iglesia y allí
A muchas de ellas no se les pidió ni siquiera el permiso para dar a sus hijos en adopción y fueron entregados a adopción, y se habla de que esto ha afectado a casi o a más de 30.000 niños. Son cifras que, por supuesto, habrá que ver si después son auténticas, pero hay un problema real. El Papa ha pedido humildemente perdón por ambas cosas, pero le han recordado, por ejemplo, el primer ministro en su discurso de acogida, que no basta con pedir perdón, sino que hay que poner los medios para que ciertas cosas no se vuelvan a repetir y para que las víctimas puedan recibir las compensaciones morales y económicas a las que tienen derecho. Pidamos por la paz. Es un momento delicado. Nosotros europeos, repito, lo tenemos muy cerca. Ucrania está en Europa y Oriente Medio está en la otra orilla del Mediterráneo, pero a todo el mundo le afecta. Pidamos por la paz, para que se encuentre una paz justa y para que el mundo no se deslice por el abismo demoníaco y terrible de la guerra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.